Ahora sí. Muy bien, ya pasaron bueno, más de los 5 minutos de tolerancia, entonces ya podemos dar inicio a la clase, ¿ya? Recordándoles que este es nuestro último sábado de recuperación. Ya pueden disponer de su sábado a partir de la siguiente semana, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta en relación al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hacer un panorama, pero total, de todo lo que hemos trabajado, un poquito de cada tema. Igual lo voy a grabar, porque solo estoy colocando los puntos específicos, más el resto solo lo voy a explicar, ¿ya? Y la práctica esta vez sí lo vas a trabajar tú, con tolerancia de presentación hasta el día lunes, ¿ya? Son solo 10 preguntitas, así que no vas a tener problema. Voy a compartir la diapositiva para poder iniciar, ¿ya, chicos? ¿Ya, chicos? Sí. Hablen, pues, hijo, parece que estuviera sola en el Zoom. Listo, muy bien. Entonces, vamos a trabajar o vamos a darle una vista panorámica a la literatura hispanoamericana. Es decir, vamos a hacer un resumen, un recuento de todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Entonces, a ver, iniciamos de la época colonial. Como puedes observar, hay autores que sobresalen en esta época, pero antes de hablar de los autores y por qué sobresalen, vamos a entender por qué se le considera hispanoamericana, ¿ya? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene alguna opinión de por qué cree que se llama ¿Se hispanoamericana? desarrolla en toda América? Ya se desarrolla en América. ¿Qué más? ¿Qué pueden tener en común todos estos autores, todo este desarrollo de la literatura? El lenguaje. La lengua castellana. Ya, y si tú recuerdas por lenguaje, si hablo de un lenguaje hispano, ¿de qué idioma estoy hablando? Español. El castellano. Español. El castellano. ¿Dónde viene? De Castilla, si te acuerdas, ¿no? La península ibérica, los pueblos bárbaros y todo ello, del castellano, ¿listo? Entonces, ¿por qué le dicen castellano, español? Bueno, el término adecuado de nuestro idioma es el castellano en realidad, pero lo llaman español también justamente pues por lo que vinieron los españoles a invadirnos y también parte de sus costumbres y todo ello ha influido en que haya una confusión en que si la lengua es castellana o es española, pero en realidad pues todo surge o todo nace en España, en la península ibérica. Entonces, sí, pues se llama hispanoamericana, justamente uno de ellos es por el idioma, ¿ya? Referido a los países que hablan justamente ¿no? El castellano. Cuando hablamos de un panorama, vamos a hablar de un conjunto de ideales que se adquieren a través de la lectura, es decir, se van a desarrollar muchas corrientes literarias, por eso lo vamos a ver de una manera panorámica porque son varias, ¿ya? Pero que se va a adquirir justamente porque cada una de ellas tiene un ideal, tiene una característica diferente a la otra. Y es el desarrollo intelectual del habla hispana, es decir, a medida que va avanzando nuestro lenguaje en cuanto a la poética, en cuanto a las novelas, a la narrativa, a los dramas, van a ir mejorando, ¿ya? Si bien es cierto, se da inicio con el siglo XX, pero también hay un antes de esto, que también está relacionado con la literatura hispanoamericana, que da inicio en el siglo XIX, pero por lo general se entiende que inicia en el siglo XX, con el modernismo, ¿ya? Aquí se va quitando un poquito, ya cuando hablemos del modernismo, nos vamos a dar cuenta que ya se van quitando un poquito las raíces europeas, que es donde surge las corrientes literarias, y ya cada uno va formando su propia imagen, ¿listo? Entonces ahora sí iniciamos. Entonces,
Vamos a hablar antes del modernismo porque se cree que algunos autores mencionan que aquí inicia la literatura hispanoamericana con el modernismo, pero se olvidan del romanticismo, se olvidan de la época colonial, que tiene mucho que ver en las demás corrientes, en los demás movimientos literarios. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la época colonial. Tenemos como representantes, en realidad, principales, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, con su obra El Divino Narciso, Alonso de Ercilla, con su obra La Araucana, Juan del Valle Cavieres, con su obra El Diente de Parnaso, y Juan Espinosa Medrano, con su obra apologético en favor de Góngora, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la época colonial? Bien, como te dije, la época colonial y el romanticismo inicia en el siglo XIX, cuando los escritores pues se sienten con esa responsabilidad de la expresión del sentimiento. Primero, como una forma de expresión del sentimiento en cuanto al patriotismo. Ya después vienen con el sentimiento pues propio del ser humano. En esta época colonial están prohibidas las novelas, ¿ya? Solo pueden ser obras dramáticas, narrativas, pero no novelas. ¿Y por qué estaban prohibidas las novelas? Justamente porque en la época colonial sentían el temor de que las novelas de alguna manera puedan influir en los indígenas y puedan cambiar su cosmovisión, y esto podría generar pues lo que sucede posteriormente, que es la rebeldía de estos indígenas, que ya empiezan a surgir autores preocupándose por el modo o la forma en cómo son tratados ellos, que fueron al inicio esclavizados. Entonces, por esa razón es que en la época colonial están prohibidas las novelas. Incluso hay autores que han ido a la cárcel por intentar sacar novelas. Si bien es cierto, hay novelas que sí se mencionan en la época colonial, pero son novelas que fueron de alguna manera introducidas de manera clandestina, ya no de manera formal. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a un resumen veloz de la época colonial. En cuanto al romanticismo, como sabes, a través de las diferentes corrientes, cada corriente que va a surgir posteriormente, e iniciamos con el romanticismo, van a denunciar algunos problemas que ellos pueden observar, pueden ser de la sociedad, puede ser política, y también a través de estos escritos van a dar soluciones, algunos, claro, soluciones sobre ello, ¿ya? Cuando hablamos de la parte romanticista, de la parte del romanticismo, vamos a hablar de la parte subjetiva del autor. Es decir, aquí el autor va a hablar básicamente de la expresión de la parte de los sentimientos, va a exaltar lo subjetivo, los sentimientos, los estados de ánimo, porque no solo se va a hablar de amor, también se va a hablar de la nostalgia, del odio, del rencor, de todo aquel sentimiento que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar. Tiene un tono paisajista, intimista, social y crítico, porque como hemos podido desarrollar también en temas anteriores, hemos hablado de el romanticismo social, romanticismo histórico y romanticismo sentimental, ¿ya? Es un espejo de la literatura europea, es decir, aquí todavía no nos desarraigamos del europeo, seguimos todavía con los modelos europeos. En el romanticismo social sobresale Echevarría con su obra La Cautiva, o Mármol con su obra Amalia, ¿ya? En el romanticismo histórico está Hernández con su obra Martín Fierro, Faustino Sarmiento con su obra El Facundo, y en cuanto al romanticismo sentimental está Salaberry con Cartas a un ángel, e Isaac con María, ¿no? Con su obra María. Aquí entonces ya terminando el romanticismo, vamos a dejar un poquito
las raíces europeas y surge justamente el modernismo, ya dejando a un lado lo que es las raíces europeas de a pocos, y vamos a ver cómo cada movimiento literario se va independizando, ¿ya? El modernismo nace en los años más o menos entre 1880 y 1917, más o menos es el tiempo ponderado, ¿ya? Y se llama modernismo justamente porque hay una rebeldía, pero en cuanto a la creatividad, una rebeldía en cuanto a su expresión, ¿ya? Vamos a cambiar esa parte romántica, hay una rebeldía en contra del romanticismo, en contra de la época colonial. Y como hay una rebeldía, ellos creen que con ellos inicia, pues, la literatura hispanoamericana, pero como ya te expliqué, surge con la época colonial allá por el siglo XIX. Entonces, el modernismo es la primera característica literaria surgida en América y se caracteriza por ser mundo novista. ¿Qué quiere decir mundo novista? Una nueva corriente, ¿ya? Al pretender ser una nueva corriente, también se autodenomina inicio de la literatura. Por eso es que en algunos textos vas a encontrar de que la literatura hispanoamericana surge con el modernismo, y en otros vas a encontrar en que sí surge allí, pero tiene raíces en la época colonial y en romanticismo también. ¿Listo? Entonces, los exponentes, bueno, es musical y de gran euforia. Sus exponentes, Rubén Darío con su obra Azul, que es la más sobresaliente en esta época, Walt Whitman con su obra Canto a mí mismo, y José Santos Chocanos con Alma América. Ese es en cuanto al modernismo. Ahora, cuando cambiamos ya hacia el regionalismo, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poquito de la preocupación, el interés sobre la evocación de la tierra, por el dilema del campo, la ciudad. Dentro del modernismo está el costumbrismo, que también lo hemos desarrollado en clase. El regionalismo tiene la concepción general de que se debe, mencionan los regionalistas, se debe considerar el modo de ser y las aspiraciones propias de cada región. Es decir, ya no vamos solamente a concentrarnos a escribir de una sola manera y pensar todos de manera igual, ya no, sino hay que preocuparnos porque hay culturas diferentes, costumbres diferentes, y que cada autor que sobresalga, ¿no? O quiere expresarse, va a tener que ser respetando las características propias de cada región. Y es allí donde surge justamente también el indigenismo, ¿no? Dentro del regionalismo vamos a encontrar al indigenismo, que es la preocupación por la vivencia del indio, la preocupación por la esclavitud del indio y cómo solucionar. Es decir, con el regionalismo, con el costumbrismo, el indigenismo, se le denuncia el maltrato indígena y también se da la solución, porque hay un momento en que los indígenas se rebelan, ¿no? Dentro de esta corriente vamos a encontrar, por ejemplo, a José Eustacio Rivera con su obra La Baroginé, a Jorge Isaac con su obra Huasipungo, a Ricardo Giraldes con Don Segundo Sombra, y Rómulo Gallegos con Doña Bárbara. Doña Bárbara sí debe recordar porque es una obra que lo hemos narrado en clase, pero está dentro del regionalismo, que nosotros lo vimos pues dentro del, si mal no recuerdo, de indigenismo o costumbrismo, pero sí llegamos a ver a Rómulo Gallegos. Ojo que estamos hablando de una literatura hispanoamericana. Nosotros en clases anteriores hemos detallado, por ejemplo, el regionalismo propio de un lugar, por ejemplo, el indigenismo en el Perú, o en Francia, o en Italia, es decir, en puntos específicos, pero ahorita lo estamos haciendo de manera general. Por eso es que hay algunos autores como, por ejemplo, Ricardo Guinaldes, que de repente no te suene mucho, porque estamos hablándolo de forma general, ¿ya? En cuanto al el postmodernismo, el postmodernismo surge después de la Primera Guerra Mundial
y esta se opone al modernismo, ¿ya? Por eso es que se llama posmodernismo, porque viene después del modernismo, pero no siguiendo las ideas del modernismo, no, es más, se contradice y se opone a ella y surgen justamente nuevas tendencias y formas de evolución del modernismo. Va a seguirse llamando modernismo, pero va a tener grandes cambios. En este movimiento tenemos a Gabriela Mistral, quien fue ganadora de un premio Nobel en 1945 con su obra Desolación, a Juana de Ibarbarú, de adaptación de los moldes europeos y resurgimiento de ismos americanos, creacionismos, ¿ya? Desarrollo de la poesía y lo narrativo. En cuanto ya a la vanguardia, hablamos de vanguardia, como ya también lo habíamos trabajado en clase, la vanguardia va a hablar algo que está delante de, es decir, si decimos que estamos a la vanguardia, es decir, estamos a la moda, estamos al día, estamos en plena actualidad, ¿ya? A eso está referido la vanguardia. En el campo de la literatura, la vanguardia va a surgir entre los años 1906 y 1940. ¿Y qué es lo que va a expresar la vanguardia? Va a expresar la libertad de expresión, ¿ya? Va a abordar temas tabú o que se consideran tabú, es decir, aquí en la vanguardia vamos a encontrar de repente novelas, vamos a encontrar obras eróticas, ¿ya? Que estaban de repente prohibidas o consideradas tabú del modernismo hacia atrás. En adelante ya no, por eso que ellos tocan expresiones y abordan temas tabú tanto en poesía y también rompen la parte de la métrica, es decir, la vanguardia va a dar un cambio. ¿Por qué? Porque dicen la poesía no tiene que tener solamente un orden. Entonces lo que ellos buscan justamente es eso, lo que les mencioné, ¿no? Es una libertad para expresarse. Aquí hablamos de los modelos europeos y surgimiento de los ismos, de las creaciones nuevas, desarrollo de la poesía y la narrativa. La narrativa vanguardia está con Jorge Luis Borges, con ficciones, Juan Rulfo con Pedro Páramo, Alejo Carpentier con El siglo de las luces, Miguel Ángel Asturias, que fue premio Nobel en 1967, El señor presidente, sí, esta obra también hemos hablado, Octavio Paz, Nobel en 1990, con su obra Libertad bajo palabra. Estos tres últimos autores van a ser parte de un realismo mágico. Y hablamos de un realismo mágico, ¿por qué? Porque ellos van a formar parte tanto de la vanguardia como lo que posteriormente vamos a conocer como el boom de la narrativa o el boom narrativo, ¿ya? Es decir, ya hay un pasito hacia el boom narrativo, pero todavía están dentro de la vanguardia. En cuanto a la poesía, vamos a encontrar a Pablo Neruda, Nobel en 1971, con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, a Ernesto Cardenal con Salmos, ¿ya? Y como te dije, estamos a un pasito del boom narrativo considerado como el realismo mágico. Y justamente la última corriente que vamos a tocar, que es la literatura del realismo mágico o llamado el boom narrativo. El boom narrativo surge justamente dentro de los últimos temas que hemos trabajado, que está entre la generación de los 60 y de los 70, que está en el siglo XX, y se rompe con los esquemas tradicionales de la literatura. Es decir, hay una nueva forma, un gran desarrollo de la narrativa. Como te mencioné al inicio, a medida que cada movimiento va desarrollándose, vamos a encontrar o vamos a poder percibir que hay un desarrollo intelectual, no solo en la creación, sino hasta en el habla, en la forma de composición, ¿ya? Por eso se menciona de que es hispanoamericana. ¿Por qué? Porque cada una tiene una característica diferente y a medida que van avanzando el desarrollo intelectual pues va a ser básico, ¿ya? En el boom narrativo
se va a destacar el gran desarrollo de la narrativa, a la vez que es un tremendo éxito que surgió en los años 60 y 70. ¿Ya? Aquí tenemos a Vargas Llosa con La ciudad y los perros, a Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, a Julio Cortázar con Rayuela y García Márquez. Entonces, esto es más o menos una vista panorámica de todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento. ¿Ya? Hay algunas obras que hemos visto, hemos trabajado en clase, y hay algunas obras, sí, pues que por ser de manera general no las hemos tocado, y hay otras que las hemos visto probablemente años anteriores. Entonces, de esto trata básicamente el tema de hoy. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Porque yo sí te la voy a hacer. ¿Y el simbolismo dónde está? Ya, el simbolismo está dentro de la vanguardia, ¿ya? Pero no se menciona por qué, porque se habla de un modo general. Por ejemplo, como te dije, podríamos también preguntarnos dónde está el indigenismo, dónde está el costumbrismo, y todo eso está dentro del regionalismo, porque lo estamos viendo de un modo general. ¿Ya? El simbolismo estaría dentro de la vanguardia, pero que no se menciona porque es como un componente dentro de. ¿Listo? Y si recuerdas, cuando hablamos del simbolismo, creo que ahí en ese tema es que hablamos justamente del señor presidente. Ahora, ¿tienes otra pregunta? Porque yo sí tengo varias. Pregúntame antes que yo te pregunte. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ya, a ver. A ver. ¿Dónde está? Aquí se ve. Joseph. Joseph, no te preocupes, es una pregunta que sí te sabe, responde. No está Joseph, le voy a poner falta entonces. Joaquín. Joaquín, una pregunta. Dentro de cuál de las corrientes que acabo de mencionar se habló de Doña Bárbara. ¿Menciono cuál corriente? Sí, ¿qué corriente literaria menciona a Doña Bárbara? Posmodernismo. No, hijo. Doña Bárbara de Rómulo Gallegos está dentro del regionalismo. Mira, aquí está. Ahora, la pregunta es, para que salves tu punto, porque estaba aquí, justo lo puse para que puedas darte cuenta. ¿De qué trataba Doña Bárbara? ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas. Era de campo. ¿De qué trata, hijo? A ver, recuerda. Cuéntame lo que recuerdes. Yusie. Sí, mis. Yusie, dime, ¿recuerdas de qué trataba Doña Bárbara? Más o menos te doy una pista. Era una mujer interesada. Por eso su nombre, creo, Bárbara. ¿Recuerdas algo? No. Carely, ¿recuerdas algo de Doña Bárbara? Lo hicimos en clase. ¿O de María? María, que está dentro del romanticismo. ¿Recuerdas? No. Nadie recuerda. A ver, sálvalos, Sebastián. Sebastián, ¿recuerdas algo de Doña Bárbara? No, mis. ¿Y de María tampoco? No. La Bárbara
era una mujer, a ver, te cuento así, porque ya lo hicimos en clase, por eso te digo, hay temas, o sea, ahorita hemos visto de forma, como dice acá, un panorama general, porque esto ya lo hicimos. Habíamos hablado de doña Bárbara, que era una mujer justamente muy interesada en cuanto a bienes económicos, que utilizaba su belleza, era como una rubí, no sé si has visto esa novela, era como una rubí, utilizaba su belleza, tanto física, porque de manera intelectual pues ella se iba a un punto muy fijado y era quitar tierras, pueden ser, bueno, relacionadas a tierra, ganados o haciendas que pueda tener pues un personaje, pues, ¿no? Entonces, doña Bárbara se encargaba de enamorarlos, de seducirlos, no importaba la edad, sea de repente muy viejo, muy joven o de edad contemporánea a ella, ¿ya? No le importaba en realidad la edad, lo único que hacía ella era seducirlos, enamorarlos y quitarle todos los bienes materiales, todos los bienes y dejarlos en la absoluta miseria. Y terminaba pues la relación de cada uno de ellos y ella se enriquecía cada vez más. Ella tenía una hija, ¿ya? Pero esa hija sí era su tesoro más preciado. Dentro de todos los hombres a los que él ya pues enamoraba para quitar su riqueza, había uno que no solo antes de enamorarse de doña Bárbara, se enamora de la hija de doña Bárbara. Y al enamorarse de ella, luego pues ya no niña, sino la jovencita, lleva a este muchacho a la casa a presentar a su mamá y su mamá pues ve en él grandes bienes materiales y decide seducirlo y decide enamorarlo. Lamentablemente pues, como ustedes saben, la opción masculina inclina por quien busca seducirlo, y ese hombre que al inicio estaba enamorado o ilusionado con la hija, cae en las seducciones de doña Bárbara, y poco a poco doña Bárbara va quitándole de a pocos sus bienes, y es allí donde él se da cuenta que ella justamente tiene todo lo que tiene porque ha utilizado a los hombres, les ha quitado lo que poseían y luego los desechaba. Pero él, ese sentimiento que tenía por Bárbara de atracción, poco a poco fue muriendo justamente por la manera en cómo ella era, a diferencia de la hija, pues no, la hija no era la interesada, la hija sí se iba más por el lado romántico. Entonces, a mitad del proceso en la que se encontraba doña Bárbara, él decide cortar la relación y retomar la relación que tenía con la hija. Entonces la hija sí se da cuenta pues de que todo lo que tiene y todo lo que ha adquirido su madre y que también ha beneficiado a ella, ha venido justamente porque la madre ha venido consiguiéndolo de manera interesada y utilizando a los hombres. Entonces ella le pide que por favor no lo haga con él porque ella estaba enamorada de él. Entonces doña Bárbara, al verse, a ver, imagínate, una mujer que está acostumbrada a quitar todo por interés y que de alguna manera te venga y le digan que no lo haga, y que más si es su tesoro más preciado, que era su hija. Entonces ella se siente humillada, se siente insultada, y aparte el cariño que le tiene a la niña, a la jovencita, decide dejar no solo a su hija tranquila y tampoco al joven, sino decide darle todo lo que ha conseguido de mala manera, claro, pero todo lo que ha conseguido decide dejarle a la hija y al que después se va a casar pues con ella, al joven al quien estaba intentando seducir y al que casi termina de quitar todo, decide devolverle, y no solo devolverle, sino dejarle todo lo que ella poseía e irse muy lejos para que su hija, que ella decía, ¿no? ¿Cómo mi hija va a ser feliz viéndome a mí o viendo que yo voy a ir a visitarla después de haber intentado seducir al que ahora es su prometido? Entonces la obra justamente termina cuando doña Bárbara se aleja, por más que su hija insiste, al ser su madre, en perdonarla, ella como madre no se siente bien, así que decide dejarlo todo y se va
no se explica dónde, pero se va y quien queda con todo pues es la hija y es el prometido que después se casa pues con la jovencita. Más o menos de eso trataba doña Bárbara. Ahora, ¿sí te acuerdas de María? Pregunté y tampoco. Bueno, María, que está ubicada dentro del romanticismo con Isaac, con Jorge Isaac, trataba sobre un amor que no se podía dar, ¿no? María era una muchachita y el pretendiente vivía se tenía que ir a la ciudad a estudiar, y María pues por su parte estaba en la parte de la provincia y era tratada como parte de la servidumbre. Sin embargo, ella vivía en esa casa y el muchachito del que se enamora pues es el hijo de los dueños de la casa, y de alguna manera pues él promete volver cuando ella o cuando él termine sus estudios en la capital, promete volver para casarse con ella. Pero ella tenía un sentimiento tan grande, tan fuerte por el joven, que la desolación, la tristeza, la pena, la nostalgia, hace que poco a poco se debilite tanto físicamente como moralmente y llega a enfermarse de, si no es, creo que fue tuberculosis, que se enfermó y murió. María murió. Ya cuando regresa el jovencito, para ya después de haber terminado, se entera pues que María había muerto y él se va justamente a la tumba, ¿no?, de María, a darle y a decirle que su juramento aún sigue y que él no va a dejarle, aún así ella esté muerta, él va a continuar con todo lo que tenía propuesto con ella, es decir, va a continuar con todas sus actividades, pero pensando en ella, y que no piensa comprometerse porque para él también fue su primer y único amor. Entonces, ese es un poquito de María, que también habíamos trabajado en clase. Muy bien, chicos, entonces, así la práctica en realidad está basado en estos cuadros, en estos que te mandé, que hablan de manera general, como por ejemplo, ¿no?, una de las preguntas sería, es un representante del romanticismo, romanticismo histórico. Entonces, aquí puede estar Hernández o puede ser Faustino Sarmiento, tienes dos opciones. En la pregunta 1, por ejemplo, te habla de Renacimiento, autores que se encuentran en el Renacimiento. Entonces yo voy buscando, recuerda que el Renacimiento está justamente dentro del modernismo y puedo ir buscando, perdón, está dentro del regionalismo y puedo ir ya encontrando algunas, pero hay algunas que sí me hablan específicamente de las obras que te acabo de narrar así de manera fugaz para que no tengas problemas al momento de desarrollar tu práctica, ¿ya? Son 10 preguntas hasta el día lunes. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? A ver, Sara. Ya, te voy a No, pedir Miss. que antes de desarrollar des una chequeada a los videos anteriores, porque como has visto es una compilación de todo lo que hemos venido trabajando. Claro que nosotros lo hemos visto de manera sintetizada, por ejemplo, como dijo Sebastián Miss, ¿y dónde está el simbolismo? Sí, pero tampoco está el costumbrismo, tampoco está el indigenismo, y esas son corrientes que están dentro de, entonces hay que saberlas ubicar para poderlas desarrollar. Listo, chicos, queda menos de un minuto, que tengan un buen fin de semana. En cuanto cargue el video igual lo estoy subiendo, ¿sí? Que tengan buena tarde, cuídense. Chao, chicos. Chao, Ay, Miss, cuídate. Miss. Ah,